nuevo periodo frente a la Casa Blanca, pero además porque también en las últimas horas, Marcos, se armó una guerra despiadada entre ambos que incluye, la verdad, desde... El pedido de deportación por un lado de Musk. Sí, acusaciones de pedofilia, juicio político, una situación bastante compleja que queríamos entender porque la verdad que del amor pasaron al odio tremendamente rápido y estamos en contacto con el analista internacional Gabriel Puricelli para hablar del tema. Gabriel, buenas tardes, Laura Trivia y Marcos Gómez la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Lo mismo para nosotros. ¿Qué es lo primero que ve en esta fotografía de amor y odio que hay entre ellos? Bueno, en primer lugar es una guerra de egos, ¿no? Porque no necesariamente es un hecho que vaya a tener consecuencias sobre la política del gobierno de Trump. Es decir, Elon Musk ocupaba un lugar en el gobierno de Trump no solo en nombre propio como uno de los principales donantes de la campaña de Trump. Se calcula que alrededor de 270 millones de dólares invirtió Musk en la campaña, pero su lugar en el gobierno no se debía nada más que a eso, sino que representa a toda una élite de oligarcas tecnológicos que siguen teniendo, a pesar de la salida de Musk del gobierno, una presencia muy importante, transversal en los distintos departamentos de la administración republicana. Así que me parece que eso es una primera cuestión que es importante subrayar. No es necesariamente el prolegómeno de cambios en la orientación política del gobierno, sino que es en principio una guerra personal que tal vez no tenga mayores consecuencias sobre las políticas gubernamentales, aunque por supuesto va a tener en el corto plazo un cierto efecto desestabilizador porque el cariz que ha tomado con llamamiento, como ustedes mencionaban, al juicio político del presidente, a la deportación de Trump, no son llamamientos que se pueden desescalar en un abrir y cerrar de ojos. Es cierto que Elon Musk no tenía ningún cargo dentro del gobierno de Donald Trump, que es algo que incluso siempre se decía mundialmente, no estaba en todas las reuniones más importantes, pero no fue designado a ningún cargo importante. Pero ¿cómo puede mellar que la figura que más fuerte, por allí decirlo, de su campaña, o el más poderoso, que es visiblemente poderoso, diga en las últimas horas, sin mí no hubiera ganado las elecciones, y que esté pidiendo un juicio político? ¿Cómo puede mellar esto en la imagen de Donald Trump? Bueno, lo veremos en el curso de los próximos días, pero hay que decir, antes de ver las primeras encuestas que nos muestren cuál ha sido en la realidad el impacto de esto, que Musk era probablemente una de las figuras más impopulares del gobierno. Este es un gobierno que en este momento cuenta con el menor apoyo de cualquier gobierno de los últimos 40 años a esta altura de su mandato, pero dentro de esa impopularidad, el funcionario que estaba a cargo de este departamento de eficiencia gubernamental, Elon Musk, era por lejos el funcionario más impopular. Con lo cual, acá tenemos una bolsa de caramelos surtidos, donde la disputa entre estas dos figuras puede tener efecto negativo para el gobierno de Trump, pero al mismo tiempo desembarazarse de un funcionario altamente impopular tal vez compense eso. Pero bueno, son los elementos de juicio que tenemos a esta hora sin poder adelantar cuál va a ser la evolución de la opinión pública en esto. Pero vuelvo al punto anterior, que si pensamos en lo que es la política gubernamental, esta oligarquía tecnológica tiene todavía funcionarios en lugares muy sensibles de la administración que van a seguir haciendo su trabajo, que están a la búsqueda de la mayor cantidad de datos personales de los ciudadanos estadounidenses para mejorar sus posibilidades de negocio, sus posibilidades de influencia sobre el gobierno, y esto no ha cambiado con la salida de Elon Musk. Ahora, Gabriel, porque entendemos al margen de toda esta situación que está pasando entre, podemos decir, dos personas muy poderosas también en los Estados Unidos, el presidente y otra, todos sabemos lo que significa Elon Musk,
¿Tiene esto una repercusión, puede llegar a tener una repercusión con un cariz, más bien con un golpe fuerte en lo económico, al margen de lo político, en lo económico también, en algunos países que tienen un acercamiento, una sociedad obviamente con Estados Unidos por esta cuestión en la que seguramente también están sumergidas las empresas de Elon Musk? El presidente Trump ha provocado un maremoto tan gigantesco a nivel internacional, con la imposición de aranceles, el retiro, la reimposición, etcétera, que cualquier cosa adicional va a ser una ola más de un maremoto que ya está en marcha, que ya ha provocado una pérdida de capitalización de las más grandes empresas del mundo, incluyendo Tesla, de una magnitud tan grande que una pérdida adicional como resultado de esta diferencia de criterios y esta pelea abierta entre Trump y Musk tal vez termine siendo difícil de percibir. Ahora, incluso Donald Trump amenazó con quitarle todos los contratos que tiene con las empresas de Elon Musk. Efectivamente. Al mismo tiempo, los críticos de todo tipo de Musk, aquellos que lo critican desde la izquierda y aquellos que lo critican desde la derecha, le han restado bastante credibilidad a esto, ¿no? Esto ocurre también en un momento en que se está popularizando una sigla para referirse a Trump, que es la sigla TACO, que toma 4 palabras del idioma inglés, que son Trump Always Chickens Out, que es Trump siempre es el primero en pestañear. Es decir, ha estado el presidente ya en tantas situaciones donde ha proferido amenazas, que luego ha retirado y que luego ha dejado en nada, que es un momento donde es muy difícil tomar al pie de la letra cualquier cosa de las que se están diciendo, y además hay que tener en cuenta que toda esta escalada retórica tuvo lugar en cuestión de horas, ¿no? Sí. Esto es algo que ha sucedido hoy y que mientras hablamos seguramente está sucediendo. Probablemente hay un tuit que todavía no había sido escrito cuando empezamos nuestra conversación y que todos vamos a leer cuando ustedes terminen su programa. Me parece que por ahí también la gestión, en la anterior gestión ya algo pasaba de eso, y en esta gestión de Donald Trump estamos viendo nuevamente, por ahí también en su gobierno es esto de tirar bombas que por allí después hay como una especie de marcha atrás por lo que usted decía, ¿no? Algo pasó con la cuestión también entre la guerra de Ucrania y Rusia, su relación con Zelensky, de Trump, un día hablando mal, otro día dando una marcha atrás o recibiéndolo. Así es. Sí, de todas maneras creo que es importante subrayar las diferencias entre su primer gobierno y el segundo. En el primer gobierno, muchas de las ideas más estrafalarias y más extremistas de Trump fueron moderadas por la presencia en aquel gobierno de republicanos de vieja guardia, más moderados, que le decían al presidente, bueno, tal vez este no es el camino, y lo convencían de dejar de lado algunas ideas más extremas. Este nuevo gobierno es un gobierno de altísima concentración unipersonal, donde no hay un solo republicano tradicional, donde el presidente hace básicamente lo que le viene en gana, y la incertidumbre y estos retrocesos están más relacionados con cuestiones de personalidad del presidente que con cuestiones institucionales. Es decir, en el gobierno anterior se podía contar de manera más o menos previsible que una idea extremista iba a seguir un camino más o menos previsible hacia la moderación, porque intervenían contradictores de Trump dentro de la propia administración. En este gobierno no los hay, y Estados Unidos está completamente a la merced de los cambios de humor del presidente. La última de parte, al margen de esta cuestión de las declaraciones, recién veíamos, ¿no?, allí un posteo, en algún sentido está teniendo un impacto en las acciones de Tesla, estábamos viendo también alguna caída por allí, ¿no, Gabriel? Desde ya, y ese es el efecto que está buscando Trump en este momento. En este momento Trump está intentando maximizar el daño. Las acciones de Tesla habían perdido cerca de
de 180.000 millones de dólares en valor de capitalización. Puedo estar no siendo preciso con la cifra, pero hablamos de una cifra de una magnitud parecida al PBI de muchos países del mundo. Las acciones se habían recuperado casi un 18% apenas se anunció que Musk se iba del gobierno, porque esta es una cosa que no dijimos y merece ser señalada. Los accionistas de Tesla prefieren a Musk fuera del gobierno y no como una figura inmensamente antipopular cuya impopularidad se traslada a la marca de la cual Musk es la figura principal. Así que efectivamente lo que está buscando Trump es maximizar el daño y tratar de que todo lo que recuperó Tesla como valor, como capitalización en la bolsa, lo pierda en pocas horas por estos tweets y estas expresiones en las redes sociales tan altisonantes. Con estas ideas de Donald Trump a ver, no es irracional la palabra correcta, pero tan estrictas a sus ideales, digo, cosa que no había hecho en el primer gobierno, tal cual lo decía Gabriel, ¿cuánto tiene que ver el hecho de que él sabe que es su último mandato y que no tiene posibilidad de un nuevo mandato? Es un elemento clave, aunque yo agregaría, porque por supuesto, al no tener la perspectiva de tener que enfrentar, en principio y según la enmienda constitucional vigente, una nueva campaña, puede actuar con toda la irresponsabilidad que quiera, porque no es su problema, eventualmente será el problema del Partido Republicano dentro de 4 años o del Partido Republicano en las elecciones de medio término que están casi a la vuelta de la esquina. Pero al mismo tiempo no hay que dejar de señalar que como parte de estas ideas extremistas que Trump viene promoviendo, ha sugerido ya en más de una oportunidad que este podría no ser su último mandato. Con lo cual, el extremismo de sus posturas puede ser explicado de manera convencional, de la manera que usted sugería y con la que yo estoy de acuerdo, que es no tiene nada que perder porque no puede ser reelecto. Pero no dejemos de tomar con algún nivel de seriedad las amenazas de Trump respecto de desconocer el marco constitucional. Y esto es consistente con la desobediencia creciente del gobierno a decisiones judiciales que no le gustan. Este es un gobierno que ya está transgrediendo la Constitución de los Estados Unidos de manera consistente, con lo cual sí, cierta irracionalidad, para usar las palabras que usted utilizaba, pueden deberse a que este sería su último mandato, pero debemos advertir a quienes nos escuchan que no hay que descartar la vocación de Trump por violar ulteriormente la Constitución y sí hacerse reelegir o quedarse en el gobierno a través de alguna estratagema como la que intentó el 6 de enero de 2021 lanzando a una turba a tomar el Capitolio y indultando inmediatamente a los violentos que incluso causaron muertes en ese hecho como una de las primeras medidas de su segundo mandato. Eso le iba a decir, ¿no? Porque en la historia de los Estados Unidos esos traspasos institucionales por ahí como que han sido muy rígidos, se han respetado y la verdad que Trump vino a darle ese toque distintivo, digamos, con esa impronta que le caracteriza, al margen de que es condenable, está mal, pero digo, tiene esa reacción que por ahí traza un antecedente, ¿no? Así es, y de la misma manera que sucede con otros gobiernos de extrema derecha del mundo, está utilizando sus relaciones con otros jefes de Estado que ya han impuesto regímenes autoritarios en sus países como una manera de advertir a sus opositores que sus planteos anticonstitucionales van muy en serio, ¿no? La reiterada presencia en las menciones del presidente y en las menciones elogiosas del presidente de Víctor Orbán de Hungría, hay que tomarlas como palabras clave que están plantadas muy a propósito en el discurso presidencial para significar un camino que si nadie lo detiene, él pretende emprender. La última, Gabriel, y lo dejamos libre, le agradecemos mucho por su tiempo.
es una cuestión de egos, pero ¿qué pudo haber sido o cuál pudo haber sido el detonante de este quiebre? Bueno, es difícil porque obviamente mi campo de expertise no es la psicología y efectivamente situaciones como estas nos obligan a utilizar las herramientas de esa ciencia. Así que aquí yo voy a ser muy prudente y voy a compartir con ustedes una opinión del ego. Yo creo que la situación se desencadena porque Trump no tolera ser contradicho y así como la salida de Musk fue inicialmente pactada y fue una salida inicialmente muy prolija y que se presentó como una salida consensuada entre los dos, Musk, muy pocas horas después de salir del gobierno, criticó la ley de presupuesto de Trump porque va a provocar, como lo señala la Oficina de Presupuesto del Congreso, un déficit adicional de entre 2.000 y 3.000 billones de dólares en el curso de 10 años. Y son estas declaraciones las que efectivamente hicieron que Trump no aceptara ese desafío, esa crítica, que fue una crítica fuerte desde el punto de vista del posicionamiento en política pública de Musk, pero que no tuvo un cariz personal. Y yo diría, abusando de vuelta de las herramientas de la psicología, es que Trump estaba a la espera de una oportunidad para tomarse venganza de esta idea de presidente Musk, de la que se habló mucho al inicio del gobierno. Esto fue algo que lo utilizaron ex profeso muchos referentes demócratas que pasaron los primeros meses del gobierno refiriéndose a Musk como el presidente, y creo que esta es una posición la posición actual de Trump de alguna manera aprovecha la primera oportunidad que se le da para demostrar que el presidente es él y de ninguna manera es Musk. Pero, insisto, esto hay que tomarlo con mucha prudencia porque de alguna manera estamos haciendo ejercicio ilegal de la psicología para analizar esto. Gabriel, le agradecemos muchísimo por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes por el llamado. Abrazo enorme. Gabriel Puricelli, analista.